Agüey son agüey y mañana son mañana. Con Golango nunca tesia, y si tesia mundo cuava. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde los banguleros realizan sus ceremonias o rituales a puerta cerrada. Es menos cierto que esta religión se ha mantenido un tabú a través de los cientos de años. Hoy en día hemos podido dramatizar algunas escenas para conocimiento de los seguidores, con el único afán de que puedan aprender y expandir más sus conocimientos. Muchas veces estamos enfrentados al desconocimiento y a lo que nuestros padrinos nos veta y no nos enseñan. Esto ha traído por consecuencia problemas en la religión, ya que muchos ganguleros se han puesto a inventar arriba de esta religión. Aquí no se puede inventar nada porque todo está escrito. Todo lo que se sigue en estas manifestaciones de las reglas congas del Palo Mayombe ya están escritos a través de los cientos de años para evitar este tipo de conflictos que existen entre los munanzos que existen hoy en día de estas nuevas generaciones de ganguleros. A pesar de que estamos llenos de mentiras por criollos fanfarrones, por personas lengüeteras que creen que se la saben todas. Esta religión, que antes era tan difícil poder pertenecer a ella, sobre todo en Cuba, al salir fuera de Cuba, nos encontramos que rayan a todo tipo de personas. Para ser religioso hay que ser buen padre, buen hijo, buen hermano, buen esposo. Respetar a la mujer de tus hermanos religiosos, respetar a tus padrinos y querer a tu enganga por siempre y mantener ese orgullo de ser hombre sobre todas las cosas. Como hemos comentado en otros videos, no se permite lesbiana ni homosexual en esta religión. Por eso hablamos claro sobre estos rituales, ya que existen otras religiones que sí permiten todo tipo de personas porque dicen que todos son hijos de Dios. Pero en las reglas congas del Palo Mayombe, que yo no he puesto las leyes, yo simplemente sigo las leyes que se han mantenido a través de los cientos de años. Yo me he encontrado con personas que creen que en realidad saben mucho. Yo me he encontrado con personas que hacen alarde de lo que son. Eso ha traído en estas manifestaciones grandes problemas entre los propios munanzos Congo, que todos deberían ser hermanos o pangueame, porque somos todos de la misma religión, a pesar de que todos somos de una rama diferente. El gangulero que sabe y sabe que sabe, pero no hace alarde de que es un buen gangulero, ese es un buen religioso. Por eso, al escuchar a muchas personas que se expresan en esta religión de que ellos hacen y deshacen y que mandan muertos y que matan gente y que hacen cosas, estas personas son totalmente ignorantes porque no saben lo que están hablando. Cuando nosotros pertenecemos a la religión conga del Palo Monte o Palo Mayombe, es porque creemos en la vida después de la muerte y que no estamos en esta religión por el dinero que nos puede proporcionar haciendo los trabajos a las personas, sino por el orgullo de querer estas deidades que fueron transmitidas y esta religión que fueron transmitidas por los viejos ganguleros, por aquellos que llegaron de África. Yo, sinceramente, a veces no quisiera enseñar más, porque veo la falsedad
y la mentira que nos rodea a todos nosotros. Cuando hacemos cualquier trabajo, siempre estamos invocando a las deidades. Podemos invocar a Citerrayo, a Sarabanda, a Mamá Ombó, a Mamá Chola, a Cubayende, a Lucero, a Madre de Agua, o Quiburé. Podemos invocar a todas esas deidades. Pero cuando trabajamos, lo hacemos directo con los espíritus que creen que están vivos, que son espíritus materializados, que son espíritus oscuros. Cualquier ganga, cristiana o no cristiana, estas en ganga trabajan con muertos oscuros. Sabemos que todos los que procesamos esta religión, sean cristianos o no sean cristianos, como le llaman judíos, trabajan siempre con espíritus oscuros. Todas las engangas trabajan con espíritus oscuros, porque los espíritus que beben o comen sangre, esos son espíritus materializados. Porque muchas personas creen que tienen una enganga y que está llena de espíritu de luz. No es cierto, no es verdad. Eso es un cuento. Estas engangas que se alimentan con menga, sangre, muchas veces hasta sangre de sus propios seguidores, de aquellos que rayan, que pasan esa sangre a la enganga por medio del embele, soplando aguardiente encima del embele para que caiga esa menga humana en estos fundamentos. Los espíritus de luz nunca se acercan a estas formas materiales porque traen consigo al gangulero arrastre. Por eso todo el tiempo tenemos que estarnos suculando el encombo, limpiando nuestro cuerpo, para así mantener las corrientes buenas y poder trabajar directo con estas formas de trabajo o estos espíritus o en Kisinganga o en Fumbe, como pudiéramos llamarle. La realidad es que los banguleros preguntan con conchas de mar, no con cáscara de coco. Solo el palero puede preguntar con coco cuando hace un rompimiento, que coge el mismo coco, 4 pedazos de coco y pregunta cómo ha quedado el trabajo. El mayumbero tiene que tener gran conocimiento en las patipembas o signos religiosos. Eso ya ustedes lo saben, que si ustedes no hacen patipembas o signos, no conocen los significados de cada patipemba, simplemente usted no va a ser un buen religioso, un buen gangulero. Estamos pintando la calabaza en representación de Mamá Chola y a la vez hemos pintado un círculo representando al Cuyo Lucero. Hemos pintado 2 carabelas arriba representando también a Mamá Chola y una media luna en representación de Lucero Monte. Hemos pintado en representación de Calunga, en mal, hemos hecho espirales o círculos que van a estar relacionados con centella. También hemos pintado estrellas de Sarabanda, donde va a jugar un papel importante el propio Sarabanda en el trabajo, en la invocación del monte, en la invocación de estas representaciones que nos van a demostrar una vez más cómo es que el gangulero
realiza en la tranquilidad de su casa, de su Munanzo Congo, estas formas primitivas. No cabe duda alguna que cuando hacemos una espiral, esto representa a centella, esto representa que se va a llevar todas las cosas malas que están en el trabajo o espíritus que pueden estar involucrados, que sean espíritus que están ajenos a este trabajo, pero vienen de curioso a ver esta ensara que está haciendo el Tata y a la vez puede traer a este trabajo corrientes inadecuadas que al hacer el trabajo puede perjudicar la ensara que estamos haciendo. Utilizando dos cocos en representación del cuyo, en la invocación de todas estas formas que datan de cientos de años, para así poder demostrar cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de su Munanzo Congo, para así realizar una obra para el desenvolvimiento monetario. Si cuando realizamos cualquier trabajo omitimos pasos a seguir, posiblemente no podamos de que este trabajo lleve el rastro que los espíritus deben seguir. Por eso es importante, sobre todas las cosas, saber cómo trabajamos con las patipembas o signos para lograr obtener los resultados necesarios en la invocación de todas las deidades, de todos los guardieros de la propia Nganga turumana, donde el Tataíta Iraca, Osvaldo Sesti, expresa con lujo de detalle escenas que no fueron enseñadas en este video. Una vez más, demostramos cómo es que trabaja estos religiosos, las patipembas utilizadas en este Munanzo Congo, Munda Praca, Monte Tiene Garabato, Mombala, del Dokin Mayombe, donde al realizar todo este tipo de trabajo, estamos invocando muchas veces hasta los espíritus que viven en África. Si al trabajar estas formas primitivas, logrando obtener que la persona limpie su cuerpo, su culo y su encombo, y limpie la encila, y su culo y la encila, limpie sus caminos por la calle, como podemos decir. Cada firma representada representa a una deidad. Ahí trabajamos con las deidades, pues hacemos patipembas o signos que están involucrados, las deidades en este caso, de Mamá Chola, la dueña del oro, la dueña de las barrigas, la dueña de los ríos, de la desembocadura de los ríos, y invocamos directamente en el círculo donde podemos poner el candango, la cazuela de barro, al lucero, que es el que nos va a regir, y a la vez tenemos dentro del círculo las S que hemos representado en la invocación del propio Sarabanda. Todo trabajo que hacemos, cuando lo presentamos delante de una patipemba o signo, o lo vamos a poner, tenemos que darle 4 vueltas a la derecha y 4 vueltas a la izquierda. De esta manera controlamos las corrientes, transmitimos las corrientes también al trabajo y balanceamos
el modo que tienen los espíritus de trabajar para que se acoplen al trabajo. Muchas veces se hacen trabajos que las personas no saben lo que están haciendo, pero por eso estamos dando estas formas de trabajo, para que comprendan un poco más sobre esta religión. Si usted va a echar Dimbo Musenga o en Diambo Quincolo, si va a echar mierda abeja o melado de caña a cualquier ensara que usted haga, no puede echárselo directo así, sino hay que dar vuelta a la derecha y a la izquierda, y así se echa la mierda abeja o el melado de caña y otros ganguleros que echan con la propia botella en malafo, en aguardiente, en movimientos circulares a la derecha y a la izquierda, 4 a la izquierda y 4 a la derecha, para así acoplar las corrientes del trabajo que se hace, o simplemente acoplar las corrientes de la propia enganga al cual estamos trabajando. Cuando trabajamos con carbón, todo el mundo sabe que al trabajar con carbón estamos trabajando con endocrino. Pero aquí existe algo diferente. Estamos trabajando con las patipembas que hemos trazado en color blanco, y a la vez hemos trazado signos al coco con carbón. Cuando nosotros utilizamos una cazuela de barro y queremos dar desenvolvimiento a nuestro Munanzo Congo y sobre todo a la persona, prendemos carbones en la cazuela de barro, lo presentamos a la enganga, se lo presentamos a la persona encima de la cabeza, se lo pasamos de izquierda a derecha, brincando de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza, para limpiar a la persona, para darle mejor desenvolvimiento, con carbón prendido, y a la vez le echamos Dimbo Musenga, Indiambo Quincolo, miel de abeja y melado de caña encima de los carbones prendidos, y también le echamos maíz tostado, bucotas. Esto es una obra que vamos a presentar en muchos casos para el desenvolvimiento monetario. Muchos ganguleros de Entambatilanga lo presentaban para ellos mismos, manteniendo así el flujo monetario en su bolsillo, en su munanzo. Pero, claro, que los ganguleros no dan a conocer porque muchos no saben estas formas de trabajo y se mantienen en un tabú. El gangulero echa a la ensara, a la obra que estamos presentando, bucota, maíz tostado. Esto paga el derecho del espíritu, y a la vez estamos invocando a Cuba Allende para así librar también a la persona de todo lo malo, de todas las malas enfermedades, aprovechando la obra de desenvolvimiento para también traerle salud a la persona. Los círculos, siempre que se hacen, cuando hay una patipemba pintada como una calabaza, estamos representando a Mamá Chola, en el sincretismo, la caridad del cobre. Si utilizamos estas patipembas, podemos utilizarlas para hacer buenas o malas artes. Todas las deidades, cuando pintamos una patipemba, podemos utilizar buenas o malas formas de trabajo, de acuerdo al trabajo que necesite la persona.
podemos echar a la ensara diferentes palos, como palo vencedor, palo jala jala, para así atraer el cimbo. Podemos también echar un pedazo de carbón dentro de la obra y invocar a estas deidades utilizando 2 piedras de imán para así atraer el encimbo en la invocación de 7 rayos y librar la guerra que tiene la persona y que le ha traído escollo en sus caminos. Yo explico todo esto para que tengan la idea clara con papel traza o papel de cartucho, como otros llaman, como le llaman en Cuba, papel de cartucho, con el nombre de la persona. También hacemos un nudo para atraer y coger las buenas corrientes y a la vez quemamos el nombre para que se una en un mensaje con las propias deidades cuando esto o este trabajo está ahumando. ¿Qué podemos hablar sobre esta religión? Podemos hablar muchas cosas. Podemos decir de que existen buenos religiosos y que existen malos religiosos. Que muchos se dedican por entero a procesar esta religión con la buena fe de ayudar a las personas. Otros son religiosos y quieren constantemente hacer brujería a otras personas para hacerle daño. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y posiblemente sea uno de los religiosos que existe que conoce muchos trabajos sobre malas artes. Al trabajar con encangre y mazango, con hojas de maíz, también en esta representación estamos tratando de amarrar las corrientes que hemos traído por medio de esta ensara, utilizando harina de maíz y pidiendo desenvolvimiento que cuenten Simbo en el encombo del Mundeli que le estamos haciendo la ensara, que venga el dinero a la persona que le estamos haciendo el trabajo. Willy y yo dicen ganga, dice agüe son agüe, dice mañana son mañana. Dice ya mamba que uri en sila, dice jocuma talanquera, dice bacheche, bachechi, dice con licencia de 7 rayos, con licencia de zarabanda, con licencia de mamachola, con licencia de mamá umbú, con licencia del propio cubayente, con licencia de todo enfumbe que ensara en el Munanzo Congo. La belleza folclórica está vista para que ustedes tengan una idea clara sobre estos trabajos, enseñando el trabajo tal como es, a pesar de que ya hemos enseñado este video, pues estamos enseñando escenas que hemos omitido para no darlas a conocer, pero hay personas que verdaderamente la merecen, por eso la estamos compartiendo con ustedes. En la vida como religioso, estas formas primitivas se remontan a cientos de años y es cierto que a través del tiempo esta religión se sigue manteniendo un tabú y que muchas veces hemos hablado y hemos expresado conocimiento, por supuesto sin entrar en los secretos de esta religión. Siempre que hagamos un trabajo a cualquier persona, esa persona debe venir con un acompañante
para que vea lo que estamos haciendo y que no estamos robando el dinero, como dicen otros paleros, otros ganguleros, otros mayumberos. Venga, y luego después le da el polvito que cogió ahí de la enganga o el polvito que cogió del piso y le dijo, toma, echa esto. Y todo es un cuento. Se hacen los trabajos delante de la persona para que la persona vea lo que se está haciendo y no importa si sea o no gangulero, sea o no que está rayado, puede asistir si el padrino o el tata que está haciendo el trabajo permite a la persona que entre. Y como es natural, toda mujer que va a hacerse un trabajo en un munanzo congo debe ir acompañada, porque esa es la ley de estas manifestaciones, para que no existan ideas que pueden perjudicar a la persona que viene o al mismo gangulero que está haciendo el trabajo. Las tentaciones pueden ser muchas y hay personas que se atreven a hacer cualquier cosa. Por eso siempre pedimos un acompañante cuando usted es un buen religioso para que vea el trabajo que se está haciendo. Siempre que se hace un trabajo o una obra de esta índole hay que pagar centavos, pagar al espíritu, sobre todo espíritus africanos que se pagan para que hagan el trabajo, porque antiguamente cobraban centavos, ahora cobran miles de dólares, como Cristo cuando empezó la religión cristiana, que vino descalzo con un burro y ahora los papas tienen coronas de oro. En la vida, como religiosos, hemos podido ver en algunos momentos religiosos o ganguleros o tata o tataíta que enseñan a sus ahijados, a los seguidores de estas artes, trabajo que nos quedamos con la boca abierta porque nos están enseñando. Por eso es el gran respeto que uno tiene a un tata mayor, a un tataíta, porque nos expresa los conocimientos que él ya en vida adquirió, quizás por sus espíritus o también hasta por sus padrinos, que se ganó con el esfuerzo de ser un buen religioso. Por eso muchos religiosos que conocen sobre estas artes mueren con los secretos sin enseñarlos, porque creen que no son merecedores otras personas de obtener estas enseñanzas, porque a él quizás le costó mucho sacrificio poderlas aprender y sobre todo mucho ensimbo, mucho dinero. Como dice, buena enseñanza cuenta ensimbo en bongo. Buena enseñanza cuesta mucho dinero. Cuando usted quiere aprender, a usted le va a costar mucho dinero. Usted está adquiriendo estos conocimientos que para mí fueron años de trabajo, años de mantener el respeto con mis padrinos y con mis familiares que me pudieron también enseñar. Una vez más, aclaro todos estos puntos porque es verdad que se lo están ganando fácil. Están obteniendo conocimiento que otros no han podido obtener. Cuenta cheche, dicen cariajo, dicen cuenta cheche, dice su cula, dicen lo encila, dice su cula, dicen los munanzos, dice su cula, dicen lo en combo, dicen de los mundeles, cariajo.
Dice, ya va, dicen con licencia a lo propio, dicen zarabanda. Dice, su cula, dicen combo, carajo. Buena cheche, dicen, su cula, dicen combo, carajo. Dicen, yo manda derecho, dicen, carajo. Dicen, su cula, dicen, un combo, dicen, de los mundeles, carajo. Dicen, carajo, dicen, así mismito, dicen, carajo. Dicen, congolango, dicen, nunca tesia, y si tesia, mundo cuava. La expresión de estos arreos son importantes en los trabajos del gangulero, a pesar de que se arrea también con fula, con pólvora, arreamos con entumbo, alcohol, y son estos arreos parte fundamental en las ensaras o trabajo que realiza el gangulero. Lo hemos puesto en cámara lenta para que puedan observar todo lo que se produce a la real con estas piezas religiosas hechas, malafo, aguardiente, enzunga, humo de tabaco, para refrescar el arreo que hemos hecho para la enganga, para que la enganga mande esos espíritus alimentados con fuerza a limpiar el encombo del mundele, del hombre, de la mujer, de la muana, hasta el guatoco, suculan el encombo, porque muchas veces es necesario para que esos niños tengan una mejor vida, quitando de encima de ellos todas las cosas malas. Es cierto que el gangulero trabaja buenas o malas artes, dependiendo de las necesidades que tenga, pero en estos momentos estamos realizando una ensara para el desenvolvimiento monetario, pero esta ensara también sucula el encombo, limpia el cuerpo de la persona. Cuenta cheche, dicen cuenta cheche, derecho, dicen derechito, carajo. Dice así mismito, carajo. Caminamos muchas veces en la oscuridad, porque somos religiosos, pero no conocemos las verdades que están ocultas en estas artes que datan de cientos de años, que llegaron a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles, y hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Le mandamos un salam aleikum a todos los mexicanos, un salam aleikum a todos los españoles, a todos los venezolanos, que pronto que su país sea libre, y sobre todo aquellos puertorriqueños que han seguido con mucha fe estas formas primitivas y que muchos son ganguleros. Como dice, inani quito, keto, chamalongo agüe. Carajo. Dicen, ten cuidado, dicen con una saya, dicen hijo. Dice que son, dicen como burucutela. Dicen, cuidado, dicen con ese amigo, dicen que no son amigos, carajo. Dicen, cuidado, dicen, carajo, dicen con ese propio, dicen un familiar, dicen que lo traiciona. Dice a los tíos, dicen hijo. Dice, cuidado, dicen lo encila. Dice, mundo, dice, va a acabar. Dice, su cula, dicen un combo. Dice, para que cuenta, dicen chichi. Dice, su cula, dicen un combo. Dicen, carajo. Dice, ya ataque en bonda, dicen con calunga. Dice, ya en bonda, dicen con los propios, dicen remolinos, dicen para que lleve, dicen todo malo, dicen carajo.
Dice, para que los mundeles dicen, cuendes, dicen enchila, dicen derecho, dicen derechito. Dicen derecho, dicen como muenda, dicen pa' que lumbe, dicen chechi. Cariajo. Dicen tata, dicen iraca, dicen de munda placa, dicen yacana funda, dicen que le cuna manguaco, dicen cariajo. Yabafemba, dice que cuenda, dicen toto, dicen son jocuma, dicen cariajo. Dicen abre cuto, dicen curindinga, dicen un guariguari, dicen no cuenda, dicen ganga. Dicen cuenda, dicen los mundeles cheche, dicen bachechi. Tenga cuidado, no esté hablando tanto lo que usted no sabe. Escuche para que aprenda, porque así que se aprende escuchando, no porfiando, ni siendo un bembetero, ni siendo un hablador, ni siendo un chismoso, ni siendo un llevitray. Sea un hombre correcto, para que lo respeten en la religión, respeta a su ahijada, respeta a su ahijado. No sea un atrevido, no quiera saber más de los que saben, porque esta religión fue traída por los cubanos y lo que digan está escrito, no estamos inventando, no tenemos una enganga con palo de parque, tenemos una enganga con los diferentes palos que necesitamos. No hacemos una enganga porque hacemos una enganga como hacen otras personas. Las formas de trabajo que se hacen son hechas a través de los cientos de años y cuando usted vea este trabajo es porque se ha hecho muchas veces y no es un trabajo que estamos haciendo de hoy para luego. Aprenda para que pueda mandar. No sea porfiado. Respeta a sus mayores, respeta a sus padrinos. Si su padrino es un farsante, salga de ese munanzo. No se quiere involucrar y que lo estén robando y que lo estén explotando. Pues esta religión está llena de personas sin escrúpulos que solo piensan en el dinero. No es como el Tati Iraca Batalla Mundo que expresa estos conocimientos para que todos puedan adquirir y crecer más en esta religión. Todo el mundo no es el Tati Iraca Batalla Mundo. Así que mi consejo es que respeten para que ustedes sean también respetados. Como dice, Davioco en Sila, dice Cabo Ronda, ronda tu encombo. Cabo Ronda, ronda tu munanzo. David Titi, dice Mayimbe, dice ya, dicen, vuela, dicen alto. Dice ya sube, dicen Pico Loma. Dice Bejuco, no enreda tronco. Carajo. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Escucha mi cuento, gangulero. Camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Ya va los mundos caminando. Camina chola, camina. Y camina chola, te. Son las horas, camina chola, te. Va con mi maña, camina chola, te. Cuenta cheche, carajo. Dicen, cuenta cheche, carajo. Dice, yo soy, dicen, Tati Iraca, dice, Batalla Mundo. Dice, de Munda Placa, dice, y acá en la funda, que le una manguaco.